Listo. Bueno, entonces espero que hayan descansado en el puente o al menos hayan distraído. Entonces, la idea de hoy es seguir con lo que habíamos arrancado la clase pasada, que es, como digamos, los conceptos preliminares de teoría de juegos. Y si nos alcanza un poco el tiempo, vamos a ver, digamos, el primer concepto de solución de juegos, que es el de dominancia. Pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, eh, lo siguiente que vamos a ver es cómo representar un juego. Entonces, un juego se puede representar normalmente de dos maneras, que es la manera normal o la manera extensiva, y ya vamos a ver cuáles son los elementos de cada una. Entonces, eh, estas dos maneras que vamos a usar para representar juegos, que son la normal y la extensiva, son solamente como un esquema que nos va a ayudar a hacer el análisis del juego, pero digamos, si uno representa un juego de una forma o en la otra, no debería variar cuál es el resultado, porque pues en teoría son, pues digamos, son dos maneras de representar la misma cosa. Entonces, la forma normal consiste de las siguientes tres cosas. Y no consiste de nada más, porque a veces la gente se suele confundir. Entonces consiste de la lista de los jugadores, el espacio de estrategias y las funciones de pago. Ya con esos tres elementos, uno puede escribir completamente el juego. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que los juegos tenían pues unas características que eran la lista de los jugadores, las reglas del juego, que se dividían en qué puede hacer cada persona en cada momento del tiempo y el orden. Después teníamos cómo las estrategias o acciones, pues, digamos, llevaban a diferentes resultados del juego y cómo eso llevaba a diferentes pues, valoraciones de los agentes. Entonces, lo que está pasando acá es que básicamente tenemos los primeros elementos, que es la lista de jugadores, y tenemos los últimos, que es las funciones de pago, pero no tenemos, o al menos no explícitamente, cuáles son las reglas del juego. O sea, nadie nos está diciendo qué acciones están disponibles a cada jugador en cada momento del tiempo y en qué orden juegan los jugadores. Pero, si ustedes recuerdan el concepto de estrategia, lo que nos dice es, una estrategia era básicamente un plan completo de acción para cada contingencia del juego. O sea, es como qué hace el jugador para cada posible situación que él pueda enfrentar. Entonces, este espacio de estrategias va a tener escondido, o sea, en la información de qué estrategias tiene cada jugador, va a tener escondido las acciones disponibles en cada momento del tiempo eh, y el orden de los jugadores. Entonces, básicamente, las estrategias nos ayudan a condensar toda esa información en algo pues como más concreto. Entonces, ya si tenemos la lista de los jugadores, el espacio de estrategias y las funciones de pago, ya tenemos en realidad todos los elementos que habíamos dicho antes que describían a un juego. Y la forma normal es simplemente esto. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque a veces uno coge la forma normal y la expresa como una matriz de pagos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces la gente suele confundir la matriz de pagos con la forma normal, pero no es lo mismo. O sea, la forma normal es lo que, de nuevo, solamente para repetir hasta el cansancio, es lo que está acá, que es la lista de los jugadores, el espacio de estrategias y las funciones de pago. Y uno muchas veces coge esos elementos y los condensa en una matriz de pagos. Pero la matriz de pagos no es la forma normal. La forma normal son estas tres cosas. ¿Listo? Entonces, también noten que acá no está pues, lo que les ha dicho antes. No hay mención de cuáles las reglas del juego ni de la información disponible a cada jugador. Y es porque todo esto está escondido en las estrategias de los jugadores. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos pocos jugadores, dos o tres a lo más, normalmente dos, uno, lo que les decía antes, usa una matriz para representar la forma normal. Entonces, por ejemplo, esta matriz de acá lo que tiene, lo que nos está diciendo es, el jugador uno tiene a su disposición las estrategias uno pues S1, S1' y S1, 2'. Son el espacio de estrategias del jugador uno. Espacio, sin la S.
Y, digamos, para el jugador 2, lo que estamos diciendo es que él tiene a su disposición dos estrategias, que son S2 y S2'. Entonces ya tenemos la lista de los jugadores, tenemos el espacio de estrategias, y lo único que nos falta son las funciones de pago. O sea, cómo las estrategias resultan en diferentes pagos de los jugadores, y es lo que vamos a poner como el contenido dentro de la matriz. Entonces, digamos, por elegir una casilla cualquiera, en esta casilla, lo que estamos diciendo es cuando el jugador 1 juega S1' y el jugador 2 juega S2', pues el jugador 1 gana su utilidad de cuando él juega S1' y el jugador 2 juega S2', y el jugador 2 gana su utilidad de cuando el jugador 1 juega S1' y el jugador 2 gana S2'. ¿Tiene esto sentido? Sí. Listo. Prof, ¿lo podría explicar nada más otra vez, por favor? O sea, lo de la utilidad, ¿cómo funciona? Sí, entonces básicamente, pues, creo que acá tengo un ejemplo. Hagámoslo con un ejemplo, creo que con un ejemplo queda más claro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a el juego de pares y nones 1. Entonces, ese era el juego donde los jugadores pueden elegir uno o dos dedos y los elegían simultáneamente. Y, pues sí, los elegían simultáneamente. Y si la suma era par, ganaba Ana. Y si la suma era impar, ganaba Beto. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Listo. Entonces, yo voy a poner a Ana acá en las filas. ¿Listo? Y a Beto en las columnas. Entonces, en este juego donde ellos juegan... Ah, esperen que creo que no se ha actualizado mi tableta. ¿O sí? Sí, creo que no se está moviendo. Sí, a ver. Ah, creo que esta cosa se me desconectó de Teams. Un segundo. Yo juro que el internet de mi casa es mucho mejor que el del ITAM. Siento que cuando estoy en mi casa nunca pasa esto y cuando estoy acá siempre tengo problemas. A ver. ¿Ahorita usted en el ITAM? Sí. Ahí ya se ve. No, nada, ¿no? No, todavía no. No, profe. Yo les digo, el internet de mi casa es como 10 veces mejor que el de acá. No sé por qué nunca funciona. A ver. Bueno, por ahí escuché que habían recortado algunos módems de internet, ¿no? Ay, Dios, no tengo ni idea, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? A ver, un segundo. Yo odio los de servicios de tecnologías de esta universidad. No, no debería decir eso, pero es que estoy siendo grabado. Por el servicio de tecnología de esta universidad. A ver, ya estoy conectado al Wi-Fi. Me vuelvo a conectar a la llamada. Ah, ya no puedo conectarme. Súper chévere. A ver, voy a conectarme con el celular, con el internet de mi celular, que siempre es mejor. Ah, ya. ¿Ahí lo están viendo? Ya, profe. Bueno, listo. Entonces, como venía diciendo, entonces en la matriz va a poner en las filas a Ana y en las columnas a Beto. Entonces, cuando ellos juegan simultáneamente, cada uno se enfrenta a una sola contingencia, que estamos de acuerdo, que es el inicio del juego, porque están jugando al mismo tiempo o no. ¿Están de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, las estrategias que ellos tienen a disposición es pues uno o dos dedos y ya. Entonces, voy a poner en las filas pues que Ana puede jugar uno o dos dedos y en las columnas que Beto puede jugar uno o dos dedos. Y entonces ahora van los pagos. Entonces, si la suma es par, Ana ganaba 1.000 pesos y Beto perdía 1.000. Y eso pasa cuando juegan 1-1 o cuando juegan 2-2. Entonces, cuando juegan 1-1, lo que va a decir es que Ana gana 1.000, que por eso el primer pago de esa matriz, que siempre corresponde al personaje que está puesto en las filas, es 1.000 pesos, y Beto gana menos 1.000. O sea, él paga. Y ese mismo pago sucede cuando juegan 2-2. O sea, Beto pierde 1.000 y Ana gana 1.000. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces, pues ahora, cuando juegan 2-1 o 1-2, Ana pierde 1.000 y Beto paga 1.000. Entonces ahí los pagos son menos 1.000,1.000, porque Ana pierde 1.000 y Beto gana 1.000. ¿Tiene sentido eso? Sí. Nada más, o sea, para ubicarlas, o sea,
qué cosa están jugando en o sea, en las coordenadas. ¿La primera coordenada es par y la segunda es non? ¿O cómo es? No, entonces, a ver, por ejemplo, voy a elegir una, digamos, este que acabo de poner acá en amarillo. En ese, Ana juega 1 y Beto juega 2. Entonces, al final, suma impar. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, ok. Sí, Ok, porque entonces es la fila 1, que es cuando Ana juega 1, y la columna 2, que es cuando Beto juega 2. ok, perfecto. Sí, ya entendí, gracias, profe. ¿Sí? Y solamente como para que quede, o sea, voy a hacer otro acá. Entonces, este que dice acá abajo, acá Ana juega 2 y Beto juega 1. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, sí, tiene sentido. Listo. Entonces ahora hagamos el mismo juego, pero secuencial. Entonces, recuerden que este juego es cuando Ana juega primero y después Beto, después de ver qué hace Ana, decide qué jugar o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, antes de que lo vean acá abajo, ¿cómo eran las estrategias de Beto en ese caso? ¿La óptima o todas? Todas. Sería 1-1, 1-2, 2-1 y 2-2. Exacto. Entonces, básicamente, esto lo que nos dice, para que estemos todos de acuerdo, es, digamos, si yo cojo esta de acá, esto es, la primera coordenada es qué juega Beto si Ana juega 1. Y la segunda coordenada, pongo en rojo, es qué juega Beto si Ana juega 2, ¿no? Es lo que querían decir esas estrategias. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, Listo. Entonces ahora voy a hacer la matriz o la forma normal de este juego. Entonces, en este caso, pues sería, Ana tiene solamente dos estrategias, que son jugar 1 o jugar 2. Esta es Ana, porque ella se enfrenta a una sola contingencia, ¿no? Y Beto, en cambio, tiene cuatro estrategias posibles, que son jugar 1-1, jugar 1-2, jugar 2-1 y jugar 2-2. Esas son sus posibles estrategias. Y ahora vamos y vemos los pagos. Entonces, por ejemplo, cuando yo miro esta casilla que acabo de poner en negro, o sea, la primera, ahí Ana juega 1 y Beto está jugando 1-1. Entonces, como Beto decidió la estrategia de jugar 1 sin importar qué, y Ana mostró un dedo, él va a mostrar un dedo eventualmente, ¿o no? La suma va a ser par y Ana gana 1.000 pesos y Beto pierde 1.000. ¿Están de acuerdo o no? sí, Listo. Vamos a hacerlo uno por uno. Ahora, en esta, ella juega la estrategia de, Beto va a jugar la estrategia de, si me muestran un dedo, muestro un dedo, y si me muestran dos dedos, muestro dos dedos. Ana efectivamente muestra un dedo. Entonces, Beto, siguiendo la estrategia, va a decidir mostrar un dedo, la suma va a ser par, Ana gana 1.000 y Beto pierde 1.000. ¿Sí? sí, Listo. Ahora, en este, Beto va a jugar la estrategia de, si me muestran uno, muestro dos dedos, y si me muestran dos dedos, muestro uno, o sea, como el contrario. Entonces, si Ana muestra un dedo, él va a terminar mostrando dos. Y entonces ahí la suma va a ser impar y va a perder 1.000 pesos Ana y Beto va a ganar 1.000. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo. Listo. Y en este último, pues digamos de esta fila, entonces de nuevo, Ana juega un dedo, Beto va a seguir la estrategia de juego dos dedos sin importar qué, entonces pues muestra dos dedos, la suma va a ser impar, Ana pierde 1.000 y Beto gana 1.000. Ahora, si vamos a la fila de abajo, entonces ahora
lo que va a pasar es que nos tenemos que fijar, como quien dice, en la segunda coordenada de la estrategia. Porque la segunda coordenada de la estrategia de Beto es la que nos dice qué va a hacer Beto si Ana juega 2, ¿o no? En la primera fila, si se dieron cuenta, nos concentramos como en la primera coordenada de la estrategia, porque nos decía qué hacía Beto si Ana efectivamente jugaba 1. ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, en esta de acá, si Ana juega 2, Beto va a jugar 1, entonces la suma es impar, Ana pierde 1000 pesos. En la segunda de acá, o sea, en la segunda de la segunda fila, Ana juega 2, Beto dice, voy a jugar 1 si me juegan 1, 2 si me juegan 2, entonces él va a terminar jugando 2 también, y la suma va a ser par, va a perder 1000 pesos Beto, ganar 1000 Ana. Si nos vamos a este caso de acá, entonces Beto va a terminar jugando 1, porque la estrategia de él le dice, juega 1 si te jugaron 2, Ana juega 2, él juega 1, la suma va a ser impar, entonces Ana pierde 1000, Beto gana 1000, y pues en la última, él va a jugar 2 sin importar qué, entonces Ana juega 2, él juega 2, la suma es par y Ana gana 1000 pesos. Para todo el mundo es claro cómo se llenó esta matriz. Sí, profe. Sí, bro. Ok, listo, súper. Entonces ahora vamos a plantear un juego muy clásico que se llama el Dilema de los Prisioneros y que se suele poner en forma matricial. Entonces supongan que básicamente decimos que hay 2 criminales o miembros de un cartel, lo que sea, y los ponen en prisión y los ponen como en celdas separadas. Y entonces el fiscal, digamos que no tiene suficiente evidencia para mandarlos a cárcel de por vida, pero tiene evidencia para mandarlos como a una cárcel por poco periodo, digamos, por un año, un par de días, como por un crimen menor. Entonces, lo que hace el fiscal es que le propone un trato, digamos, por separado a cada uno de los prisioneros. Entonces le dice básicamente, mira, tú tienes 2 opciones. O colaboras con la justicia y entonces yo te doy una pena muy suave o te dejo ir con libertad condicional o algo por el estilo, pero me tienes que colaborar y pues digamos, sapear a tu compañero. O pues no colaboras y pues ya sabes, te vas a la cárcel. ¿Listo? Entonces, cada uno de los, digamos, prisioneros tiene 2 posibilidades. La que vamos a llamar cooperar, que acá suele decir cooperar con el otro prisionero. Entonces, básicamente es como que los dos se queden callados y nadie, pues digamos, sapea al otro. No sé si dice sapear en México, ¿no? Se dice más soplar. Eso. Ajá. Entonces, acá cooperar quiere decir voy a cooperar pues, con mi compañero criminal y no lo voy a soplar o lo soplo. ¿Listo? Pero entonces, si los dos soplan, es de los peores resultados, porque pues entonces tienen suficiente evidencia de ambos para meterlos a ambos a la cárcel durante mucho tiempo. Entonces, básicamente, vamos a decir que los jugadores tienen pues 2 estrategias, que básicamente puede ser traicionar o quedarse callado, que es como cooperar en este caso, es como no contar a la justicia qué está haciendo. Y vamos a decir que la función de utilidad es la siguiente. Entonces, básicamente, si ambos soplan, que es traicionar acá, entonces ambos se van a ir 2 años a la cárcel y tienen un pago de -2. Si yo soplo y la otra persona no, que sería, por ejemplo, desde el punto de vista del jugador, uno sería esta de acá. Entonces yo soplo, yo traiciono y la persona no se queda callada. Entonces yo no voy a la cárcel y la otra persona se va a la cárcel 3 años. Si es al revés, si yo me quedo callado y la otra persona traiciona, entonces yo me voy a la cárcel 3 años y él pues no se va a la cárcel. Y si los dos nos quedamos callados, entonces vamos a la cárcel solamente un año cada uno, que es la última opción. ¿Tiene sentido este juego o no? Sí. Listo. Entonces ahora, si uno va a plantear esto en términos normales, ya esto de acá es la forma normal. Porque, de nuevo, la forma normal lo que nos dice es de qué jugadores estamos hablando,
el 1 y el 2. ¿Cuáles son sus estrategias? Pues traicionar o quedarse callado. ¿Y cómo son sus funciones de pago? Que es la parte de abajo. Nos dice cómo las estrategias se trasladan a pagos. Esa es la forma normal. De nuevo, lo que pasa es que uno la forma normal la suele expresar como una matriz. Entonces, la matriz asociada a esa forma normal sería esta, que es, acá está el jugador 1, acá está el jugador 2. El jugador 1 puede quedarse callado o traicionar, el jugador 2 puede quedarse callado o traicionar. Si ambos se quedan callados, que es la situación de arriba, ambos reciben 1 año de cárcel. Si ambos traicionan, son 2 años. Y si, digamos, yo traiciono y el otro no, entonces yo 0, él 3 y viceversa. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí. Listo. Ahora, este es un juego muy, muy clásico, o sea, es de los juegos más clásicos de teoría de juegos. Y es porque, digamos, si uno se pone a pensar un poquito, es una buena descripción de muchas situaciones de la vida real. No necesariamente con un solo jugador más, pero con varios, pero es como para hacer una abstracción. Entonces, por ejemplo, algo clásico de esto es, por ejemplo, esperar el metro, o sea, cómo esperar el metro, entonces, o el metrobús o lo que sea. Entonces, si ustedes ven como las estaciones del metro, pues no sé, se para el tren, ¿no? O el metrobús o lo que sea, y ahí están las puertas, y uno tiene que esperar a que la gente se salga, ¿no? Y la gente, idealmente, está parada como aquí afuerita, haciendo fila, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Como acá al Sí. ladito. Y dejan que la gente salga, y una vez la gente sale, entra. Y digamos, esa es la situación como óptima. ¿Estamos de acuerdo o no? Entre comillas. Sí. Listo. Pero, desde el punto de vista, eso es como una situación en la que todos cooperamos. Desde un punto de vista individual, lo que más me conviene a mí es no esperarme como acá al lado y hacer la fila, sino pararme aquí al frente, estorbarle todo el camino a los que están saliendo para meterme de primero en el bus y encontrar un asiento, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, es una situación muy parecida a esta, porque si ustedes piensan en esta situación, lo óptimo, o sea, digamos, el óptimo de Pareto, lo que es mejor para todo el mundo, es que ambos colaboren y se queden callados, o sea, este de acá. Eso Pareto domina, digamos, con la situación que Pareto domina, pues, es creativa, a todo el mundo le va bien, etc. Pero desde el punto de vista individual, lo que me conviene a mí como el jugador uno es esta, porque si él está colaborando, o sea, él se queda callado, y yo traiciono, entonces yo gano 0 en vez de ganar -1, ¿o no? O sea, si estamos los dos colaborando, a mí me conviene desviarme y traicionar, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Es como moverme de acá a acá. Si yo soy el jugador 1, ¿o no? Pero yo tengo una duda rápida. Es que me hice bolas. El -1, o sea, donde los dos pierden 1 es cuando los dos cooperan o cuando los dos están callados. O sea, es que normalmente después que hay Ah, una mala traducción del inglés al español. Aquí es cuando se quedan callados, que quiere decir cooperar el uno con el otro, no con la justicia, cooperar el uno con el ok. otro. Ah, ok, perfecto, ya. Sí, pero es que es una mala traducción porque como que no es cooperar con la justicia, sino es cooperar el uno con el otro. Em, pero entonces, digamos, si ambos están quedando callados, o sea, están en -1, y traicionan, pues a mí me conviene traicionar porque entonces me gano 0. O sea, me va mejor que quedándome callado, ¿no? El problema es que ambas personas pueden pensar lo mismo y entonces ellos van a acabar acá, en -2, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, y eso, pues no sé qué tan organizado Ciudad de México, al menos Bogotá no está organizado. Si ustedes van a Bogotá y se paran en el Transmilenio, pues todo el mundo está parado aquí enfrente de la puerta en vez de estar haciendo, digamos, la fila a los lados organizadamente. Y es, pues, un dilema de los prisioneros clásico, donde todo el mundo, digamos, a todos nos iría mejor si todos siguiéramos las reglas, pero si todo el mundo sigue las reglas y yo individualmente las rompo, a mí me va mejor. El problema es que todo el mundo puede seguir esa misma lógica y cuando todos rompemos las reglas,
a todos nos va mucho peor. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, aquí depende de la hora. Bueno, pero entonces, o sea, después vamos a analizar esto cómo se da en la vida real, pero un poco como lo que quiero decirles, este es un juego muy clásico, que se ve muy sencillo y digamos, la analogía que uno suele usar es esta de los prisioneros colaborando con la justicia, no, pero aplica muchas situaciones de interacciones sociales en la vida real. Entonces es un juego clásico por eso, es porque describe muchas situaciones de la vida real. Muy bien. Listo. Ok, entonces ya vimos básicamente la forma normal y ahora vamos a ver la forma extensiva. Entonces, soltar acá hasta que se vea todo esto. Listo. Entonces, en algunos casos va a ser mucho más natural representar el juego en forma extensiva. ¿Listo? Cuando yo aprendí teoría de juegos, mi profesor de teoría de juegos solía decir que la forma extensiva era para mentes débiles porque con la forma normal no podía hacer todo. Pero a mí la verdad es que la forma extensiva me encanta y la suelo utilizar mucho más que la forma normal. Entonces, no sé si eso quiere decir que yo no soy tan inteligente, pero, en fin, a mí simplemente me parece que hay veces que es mucho más fácil y natural pensar en la forma extensiva. ¿Listo? Entonces, para representar la forma extensiva, lo que uno necesita es lo siguiente. Necesita la lista de los jugadores, la información disponible a cada jugador en cada momento del tiempo, las acciones disponibles a cada jugador en cada momento del tiempo y las funciones de pago. Entonces, si se dan cuenta, digamos, esta lista de cosas se parece mucho más a lo que habíamos dicho que describía un juego en la clase pasada, que eran los jugadores, las acciones disponibles en cada momento del tiempo, el orden, la información y las funciones de pago. O sea, como que esto es básicamente lo que habíamos dicho antes. De nuevo, lo que pasa es que las estrategias condensan mucha de esa información. Pero entonces a veces es muy difícil pensar en estrategias porque recuerden que una estrategia es como si yo le dijera al computador cómo jugar por mí, lo tengo que programar para jugar por mí en cualquier situación que se presente en el mundo. Entonces es como difícil de pensar porque pues a veces es como difícil pensar cuáles son todas las posibles situaciones que pueden suceder en el mundo. Entonces la forma extensiva a mí me parece más natural muchas veces. Ya vamos a ver cómo. Entonces, igual que la forma normal, esta es la forma extensiva, o sea, es estas cosas, y esa forma extensiva se suele representar con un árbol, pero el árbol en sí, y ya vamos a ver unos ejemplos del árbol, no es la forma extensiva. Así como la matriz no es la forma normal, el árbol no es la forma extensiva. La forma extensiva son esta lista de cosas. Solamente que el árbol va a resumir esas cosas de manera organizada. Entonces, a ver, me salto esto. Entonces, básicamente, vamos a representar la forma extensiva normalmente con un árbol, donde vamos a tener unos nodos, que es donde se abren diferentes ramas del árbol. En cada nodo, vamos a decir que un agente toma una decisión, entonces se llaman nodos de decisión, literalmente. Y en esos lugares, los agentes tienen que tomar pues, una decisión de qué acción tomar. ¿Listo? Y vamos a decir que si dos nodos están conectados por una línea punteada, entonces esos nodos están en el mismo conjunto de información. Y lo que eso quiere decir en la vida real es que el jugador que está, digamos, definiendo si está en un nodo o en el otro, no sabe en cuál de los dos nodos está parado con certeza. Sabe que está en uno de esos nodos, pero no sabe cuál de los dos. Entonces, ahora esto también es más fácil entenderlo con un ejemplo, porque si no, se ve como abstracto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de pares y nones secuencial, o sea, el que primero juega Ana y después juega Bart, nosotros ya habíamos hecho la vez pasada la forma extensiva. Y de nuevo es porque es una cosa como muy natural. Entonces ya vamos y decimos, primero va Ana, que está en este nodo del principio. Ana decide si juega uno o dos dedos. Y después le toca a Bart. Entonces Bart decide, tiene dos nodos de decisión, uno arriba y uno abajo. Cuando está arriba, pues decide si jugar uno o dos. Y cuando está abajo, decide si jugar uno o dos. Y una vez se toman esas dos decisiones, o sea, qué hace Ana y qué hace Bart secuencialmente, vienen los pagos. Entonces los pagos son la utilidad de Ana y la utilidad de Bart asociado con esa serie de acciones. Entonces, por ejemplo, si estamos en la rama de arriba, pues Ana jugó 1, Bart jugó 1, la suma es par, entonces Ana gana 1000, Bart pierde 1000.
En cambio, si estamos en la siguiente, es Ana juega 1, Bart juega 2, la suma es impar, entonces Ana pierde 1000 y Bart gana 1000. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, ahora pensemos cómo se vería este juego, pero si digamos en la forma extensiva, pero si fuera si fuera simultáneo. O sea, si al mismo tiempo Ana y Bart sacaran los dedos. Entonces, una manera de pensar en eso es, uno podría decir, bueno, es casi lo mismo decir que Ana saca un dedo primero, saca los dedos primero, o sea, decide cuánto hacer. Bart no mira y sin mirar decide cuánto sacar, o sea, uno, dos, y ya después de que miró, pues van y miran cuánto suman los dedos. O sea, conceptualmente es el mismo juego que si lo hacen simultáneamente o no. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, conceptualmente es lo mismo que los dos digan 1, 2, 3 y saquen uno, dos dedos, o que Ana saque, digamos, Bart sin mirar, Bart no mira, Ana decide sacar uno, dos dedos, y sin mirar, Bart decide sacar uno, dos dedos. Conceptualmente ambos juegos son iguales, ¿o no? Sí, sí, son iguales. Sí. Listo. Entonces, si están de acuerdo con eso, entonces pensemos en esta idea de que Ana elige primero, uno, dos dedos, Bart no mira y sin mirar decide si uno, dos dedos. Entonces, en ese caso, Bart no sabría si está parado en el nodo de información de arriba o en el nodo de información de abajo, ¿o no? Sí. Entonces, la manera de dibujar ese juego es literalmente diciendo, pues lo que pasa es que Bart no sabe dónde está parado, no sabe si está parado arriba o si está parado abajo. Sabe que están en esos dos casos, o sea, sabe que Ana hizo algo, pero no sabe eh, si Ana jugó uno o Ana jugó dos. ¿Tiene sentido eso? Sí. En algunos libros, antes para que sepan, en vez de hacerlo con una línea punteada, lo hacen con o sea, digamos con una, no sé cómo se llama esto, como un óvalo punteado que, digamos, circula o lo que sea los nodos. Pero a mí me parece un poco más sencillo pintar la línea punteada. Listo. ¿Para todo el mundo es claro por qué se ve así este juego? Sí, profe. Listo. Ok, entonces aquí unas cosas que anotar. Lo primero es que todos los juegos se pueden representar de ambas maneras, extensiva y normal. Lo que ustedes elijan, o sea, la extensiva o la normal para representar el juego, no va a cambiar en nada el análisis, pero a veces es más sencilla una y a veces la otra. Eso depende un poco del juicio, pues depende del gusto de ustedes y hay un juicio de valor ahí, ¿listo? Ahora, una anotación importante es que, y esta está acá abajo, por cada representación normal de un juego, puede haber varias formas extensivas. ¿Listo? Pero sin importar qué forma extensiva dibujen ustedes, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces ahora, devolvámonos a, por ejemplo, pares y nones simultáneos. Entonces nosotros habíamos dicho, imaginémonos que Ana juega primero, Bart no ve qué sucede, ¿sí? Y pues Ana saca uno o dos dedos y Bart sin ver saca uno o dos dedos. Nosotros hubiéramos podido haber hecho esa situación, pero al revés. Hubiéramos podido decir, ahora imagínese que Bart saca uno o dos dedos, Ana sin ver decide si sacar uno o dos dedos y después van y comparan. Sería exactamente lo mismo conceptualmente, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, yo este mismo juego lo hubiera podido pintar como Bart primero, decide si uno o dos dedos, Ana sin saber dónde está parada, elige uno o dos, y después están los pagos, que pues acá sería 1000 menos 1000, digamos si esta es la utilidad de Ana y esta es la de Bart. ¿Por qué? Si suma par gana 1000, Ana.
Sí, acá sería menos 1000, 1000. Acá sería menos 1000, 1000. Y acá 1000, menos 1000. Entonces, por ejemplo, hay dos formas extensivas que son equivalentes, representan el mismo juego. Más solo hay una forma normal, ¿o no? La forma normal la vimos ahorita, que era esa matriz con 4 columnas, ¿o no? Con 2 columnas. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, puede haber varias formas extensivas para el mismo juego, eso está bien, no pasa nada, es normal, pero sin importar qué forma extensiva encontraron ustedes, cuando empecemos a resolver los juegos, o sea, a analizarlos, el resultado del análisis va a ser el mismo, sin importar qué forma extensiva eligieron. ¿Listo? Ok. Ok. Entonces ahora hagamos unos ejemplos. ¿Listo? Entonces, supongamos que hay dos individuos. Entonces les voy a decir, o sea, literalmente les voy a hacer la verdad que yo suelo pensar en esto cuando resuelvo los juegos. Entonces, normalmente primero pienso en la forma extensiva y después de la extensiva voy a la normal. ¿Listo? Suponiendo que quiero hacer ambas. Entonces, supongamos que hay dos individuos, Ana y Bernardo. Entonces, Ana tiene un chocolate. ¿Listo? En ese momento, ella puede parar el juego y tragarse el chocolate y ella se comió su chocolate feliz y Bernardo se quedó sin nada. O ella puede continuar el juego, que en este caso lo que sucede es que a ella le quitan su chocolate y a Bernardo le dan dos. Y ahí Bernardo puede parar el juego, tragarse sus dos chocolates, Ana se queda sin nada, o continuar. Y si continúa, entonces a él le quitan un chocolate y a él le dan cuatro. Entonces ahí, pues digamos, Bernardo tendría uno que le sobra y Ana tendría cuatro. Y de nuevo, Ana puede parar ahí, comer sus cuatro chocolates, Bernardo se come su chocolate, o puede continuar. Y si continúa, entonces al final acá le dan tres chocolates. ¿Tiene sentido lo que acabo de escribir o no? Sí. Entonces, Prof, ¿lo puede volver a explicar, por favor? sí, es como un juego que simplemente es como, a ti te dan un chocolate, digamos, Raúl. Y tú puedes decidir tragarte el chocolate o decir, no, voy a esperar. Si tú decides esperar, entonces a mí me dan dos chocolates y a ti te quitan el tuyo. Yo ahí puedo o tragarme mis dos chocolates o decir, voy a continuar. Si continúo, a mí me quitan uno, a ti te dan cuatro. Y de nuevo tú tienes la opción de parar ahí, comer tus cuatro chocolates y yo me como uno. O continuar, y si continúa, al final ambos tenemos tres chocolates. Ok, ok, perfecto. Entonces, lo primero que uno siempre tiene que hacer es, digamos, pasar de este enunciado, pues a un esquema del juego. Entonces, a mí, de nuevo, lo que normalmente me parece más fácil es empezar con la forma extensiva y de la extensiva me paso a la normal. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo primero es que Ana arranca y ella puede decidir parar el juego o continuar. Si ella para en ese primer periodo, ella se come el chocolate que le dieron y Bernardo no se come nada o no. Y se acaba el juego. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Listo. Después, entonces le toca a Bernardo. Si el juego continúa, a Bernardo le dieron dos chocolates y Ana se quedó con cero. Si él para el juego, pues entonces Ana se queda con cero y él con dos chocolates y ya. O él podía continuar. Si él continuaba, entonces le tocaba a Ana. Ella podía parar, entonces creo que era 4-1. O sea, ella se quedaba con 4 y Bernardo con 1. O ella podía continuar y si continuaba se acababa y quedaban con 3-3 o no. sí, Listo. Y entonces, si se dan cuenta, esto acá es la forma extensiva. Porque me dice, pues como el árbol, me dice, ¿cuáles son los jugadores
cuáles son las acciones disponibles a cada jugador en cada momento, cuál es el orden en el que juegan, cuál es la información y cómo son los pagos, ¿o no? ¿Están de acuerdo Sí. o no? Sí. Listo. Entonces yo acá ya lo había dibujado, pero pues era para que lo dibujáramos paso a paso. Entonces ahora que tengo la forma extensiva, voy a pintar la forma normal. ¿Listo? Entonces acá me quiero pasar a la forma normal. Entonces, de nuevo, la forma normal es la lista de jugadores, que son el jugador 1 y 2, ni para qué lo escribo, las funciones de pago, que ahí las tenemos, y la parte clave es cuáles son las estrategias de cada jugador. Entonces, arranquemos por el jugador 1. ¿Cómo son las estrategias del jugador 1? ¿Cómo se ven? Entonces, a ver. Son 3 vectores, ¿no? Y es parar o continuar. ¿O no? ¿Por qué 3 vectores? No entendí. O sea, Bueno, como 3 espacios de decisión. ¿así dices tú? Ajá. O ¿Y por sea, qué 3? porque puede... O sea, 3 pares, pues. 3 pares. ¿Cómo serían? No, no lo veo del todo. Puede que tenga razón, pero... O sea, puede continuar o parar en el primero. En el caso que haya continuado en... Ah, no. Sería, ajá, las decisiones que puede tomar dependiendo de si para o continúa. ¿No? Entonces, es de acuerdo. Ya, ya entiendo para dónde vas. Estoy, digamos, en principio de acuerdo contigo, pero es una de las cosas que suele generar un poco de confusión en teoría de juegos. Entonces, este siempre es un buen ejemplo para ver, para, digamos, afianzar algunas cosas. Entonces, primero que todo, a ver si arrancamos, si estamos de acuerdo. El jugador 1 tiene 2 nodos de decisión, ¿o no? Escribí mal decisión. Sí, no, la escribí bien, ¿no? Sí. Ok. Entonces, el jugador 1 tiene 2 nodos de decisión. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Otra manera de pensar en esto es que él tiene que tomar decisiones en 2 posibles contingencias. O sea, básicamente al principio del juego y digamos más adelante. Entonces, sus estrategias son vectores de 2 entradas, donde en la primera entrada es qué hace en t igual a 1, o sea, en el primer periodo, y la segunda entrada es qué hace en t igual a 3. Pensando que este esté igual a 1, este esté igual a 2, este esté igual a 3. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí o no? Sí. Sí. Entonces yo creo que, a ver si esto va por el lado que tú lo estabas pensando, Felipe. Entonces, él podría continuar en el primer periodo y continuar en el segundo. Es una opción o no. O él podría continuar en el primero y parar en el segundo o no. Ajá. Sí. O él podría parar en el primero, y esta es la parte que causa confusión, continuar en el segundo, o parar en el primero y parar en el segundo. Y entonces me imagino Sí. que todos están confundidos acá, o al menos yo estaba confundido la primera vez que vi esto, porque uno se pregunta, momento, estas 2 estrategias no tienen mucho sentido, ¿o no? Pues sí, se supone que, o sea, si lo paras ahí se para el juego, ¿no? O sea, estas 2 son una, justo por eso eran 3 vectores, pues. Entonces, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que para poder analizar el juego, es importante pensar qué haría el jugador 1 si llegara al tercer periodo. Porque lo que él hace en el tercer periodo va a influenciar lo que hace el jugador 2. Y lo que hace el jugador 2 en el segundo periodo va a influenciar lo que hace el jugador 1 en el primer periodo. Entonces, aunque estas sean amenazas, pensémoslo así, como amenazas,
que nunca suceden en la vida real, van a ser importantes para analizar el juego, para entender 2 qué va a hacer, porque además depende de lo que haga 2, depende de lo que haga 1 en el primer periodo. ¿Tiene como sentido eso o no? No lo Sí. entendí muy bien, profe. O sea, básicamente, a ver, siente como sin necesidad de analizar este juego en particular, pero, o sea, pensemos en este juego. A ver si todos están de acuerdo. Lo que haga el jugador 2 en el segundo periodo va a depender de lo que él crea que hace el jugador 1 en el tercer periodo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Supongo que ustedes creen, son el jugador 2, y supongo que ustedes creen que el jugador 1 va a jugar continuar en el tercer periodo. ¿Ustedes qué harían? ¿Continuarían o pararían? Continuar, ¿no? Haría. Continuarían porque comparan, me gano 2 si paro ahorita, y si continúo me gano 3 o no. Entonces, continúan o no. Sí, pero Pero, ¿para algo? Ah, espera un segundito, solo te van a terminar esta idea. Pero ahora supongan que ustedes juran que, por alguna razón, que el jugador 1 va a parar en el tercer periodo. Entonces, ¿ustedes qué harían? Si son el jugador 2, ¿paran o continúan? pararía yo. Claro, porque entonces te ganas 2, si continúas te ganarías 1, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, a ver si todos están de acuerdo. Entonces, ¿qué hace el jugador 2? Va a depender de lo que él crea que hace el jugador 3 en el último periodo, ¿o no? Sí. Listo. Y ahora entonces volvámonos. El jugador 1 en el primer periodo. ¿Qué hace él? Va a depender de lo que crea que hace el jugador 2. Porque, por ejemplo, si ustedes están seguros que el jugador 2 va a parar en el segundo periodo, ¿ustedes qué harían? ¿Pararían o continuarían? Pararía. Exacto, porque te ganas 1 versus 0. Y si ustedes creen que el jugador 2 va a continuar, ¿qué harían? ¿Continuarían o pararían en el primer periodo? Continuar. Continuar. Exacto. Pero entonces si ven lo que pasa, ¿qué digo yo o qué hago creer al jugador 2? Digamos, si yo soy el jugador 1, ¿qué hago creer yo al jugador 2 que yo haría en el último periodo para influenciar lo que él hace, que a la vez influencia lo que yo hago en el primer periodo, ¿o no? Sí. Entonces, por eso es que es clave que la estrategia incluya, o sea, que las estrategias, el espacio de estrategias, incluyan PC y PP. Porque si yo decido parar o no en el primer periodo, de cierta manera va a depender también de yo qué decido hacer o qué decidiría hacer si llegáramos allá en el tercer periodo. Porque eso a su vez va a influenciar al jugador 2. Profe, entonces tengo una duda, ok. Entonces, por ejemplo, el PC, o sea, nos importa, es que la verdad me he hecho un poco de bolas porque como que dije, o sea, no puedes continuar en el 3 y paraste en el 1, pero entonces, o sea, es como, o sea, si yo tengo planeado continuar en el 3, es importante porque es muy probable que, o sea, que afecte la decisión del 2, entonces va a afectar la mía del inicio. Exactamente. Ok, ok, ya me quedó claro. Está un Entonces es poco. como una amenaza. Es como más o menos llegar y decir, es como si yo dijera, mira, si llegáramos al periodo 3, si yo le dije al jugador 2, pues yo voy a continuar. Tú verás qué haces. Entonces él decide hacer otra cosa y ya, pues el que decide hacer, yo de pronto decido parar en el primer periodo. Pero entonces la manera de pensar en esto es como, esto es lo que yo hago al final del día, pero eso en parte depende de que yo amenacé con hacer esto en el siguiente periodo. Ok, pero por ejemplo, ok, en ese particular, o sea, en ese, o sea, si yo continúo en el 3, pues al 2 no le conviene parar en el 2. Ah, bueno, no, pero bueno, entonces tal vez hice el ejemplo con la que no era, pero entonces sería esta, ¿no? Yo también hago comparar y entonces por eso termino decidiendo parar en el primer periodo. Ajá, justo, porque si yo paro en el 3, entonces el 2 va a parar Exacto. en el 2. Entonces va a parar en el 2 y entonces yo decido parar en el 1. Ok, Exacto. ya me quedó claro. ¿Todo el mundo está de acuerdo hasta aquí o no? Felipe, tú que habías empezado diciendo que esas dos deberían ser una. Sí, 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 ya. Listo.
Ok, y entonces, pues, para terminar, nos faltan las estrategias del jugador 2. Entonces, ¿cómo es el jugador 2? ¿Cuántas contingencias o nodos de decisión tiene que enfrentarse? Es Nada solamente un más a nodo. 2. O nada más, ¿no? Sí, es un solo nodo, entonces sus estrategias son o C o P, pues básicamente. O sea, son vectores de una entrada, ¿o no? Listo. Sí. Entonces ya con eso, ahora voy a hacer la matriz de la forma normal. Entonces la matriz de la forma normal va a tener al jugador 1 acá y al jugador 2 acá en las columnas. El jugador 1 puede jugar, como ya lo hemos dicho, CC o CP o PC o PP. Y el jugador 2 va a jugar o C o P. Y entonces ahora vamos y miramos los pagos. Entonces, por ejemplo, esta primera casilla es el jugador, o sea, voy a hacer así para que lo vamos a ver las cosas. El jugador 1 continúa, 2 continúa, 3 continúa, entonces 3-3. Esta de acá es 1 continúa, 2 continúa, 1 para, pues es 4-1. En todo esto acá abajo, el jugador 1 para en el primer periodo, entonces sin importar qué hace 2 y qué hace 1 después, el pago es 1-0. Y en estos dos de acá, el jugador 1 continúa, 2 para, y ya no importa que haga el 1 del tercer periodo, entonces el pago es 0-2. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Listo. Ok. ¿Bien? ¿Paso al siguiente ejemplo o alguna pregunta de este ejemplo? Ok. Ok, entonces acá lo que tengo es un juego en forma extensiva que quiero representar ahora en forma normal. ¿Listo? Entonces, en este juego básicamente el jugador 1 tiene tres opciones, X, Y, Z. Si juega X o Y, el jugador 2 no sabe qué jugó. Entonces él pues no sabe dónde está parado. Ahí está la línea punteada. Y tiene su posición L y M. Y el jugador, si el jugador no jugó Z, 2 sabe dónde está parado y tiene su posición P o Q. Algo muy importante, que tal vez en este ejemplo se ve claro, es noten que aquí cuando el jugador 2 no sabe dónde está parado, las flechas que salen de cada nodo tienen que ser iguales. O sea, yo no podría tener, por decir algo, yo no podría tener, acá hay una línea punteada y que acá él puede elegir entre L y M y acá entre A y B, por decir algo, y después acá entre P y Q. Porque de cierta manera, si mis decisiones son diferentes entre los dos nodos, pues yo sé en qué nodo estoy parado o no. Lo puedo inferir. Porque si me están diciendo, no, tú puedes elegir A o B, digo, ah, no, pues estoy en el de abajo. Pero si me dicen, puedes elegir L o M, pues estoy en el de arriba o no. O sea, como que necesariamente, si estos están conectados por un conjunto de información, esto tiene que ser lo mismo o no. Tiene que ser L o M. Porque si no, yo podría inferir dónde estoy parado. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Ok. Entonces, supongamos que este es el juego y ahora lo queremos escribir en forma normal. Entonces, lo mismo antes. Primero elijamos, pongamos las estrategias del jugador. Entonces, ¿cómo serían las estrategias del jugador 1 acá? ¿Él a cuántos nodos o contingencias se enfrenta? 3. No sé, o sea, tiene tres opciones, pero se enfrenta a una sola contingencia, ¿o no? Sí, al principio sí. Entonces, él no vuelve a jugar. Entonces sería, él puede jugar X, Y o Z. Ya. O sea, es el que hace en ese nodo. Y tiene un solo nodo de decisión, o sea, una sola contingencia. Ah, Sencillo. ok, ya, ya. Y el jugador 2, ¿a cuántas contingencias se enfrenta?
2. ¿Por qué 2? O sea, porque para él que el jugador 1 escoja X o Y es lo mismo porque no lo vas a ver. Exactamente. Entonces él como que en cierta medida tiene una contingencia, que es la que está acá arriba. Esa es una sola contingencia, es si estoy arriba pero no sé dónde estoy parado, entonces desde mi punto de vista es una sola, como un solo posible caso, o estoy en la de abajo. Entonces mi estrategia serían, pueden ser, o sea, son vectores de 2 entradas. En la primera entrada es qué hago en el conjunto de información de arriba. Y la segunda entrada es qué hago acá, ¿no? ¿Tiene sentido eso o no? Para todo el mundo es claro porque son 2 entradas y no 3. Sí, Sí, profe. sí. Listo, entonces él puede jugar, digamos, L y P, o puede jugar L y Q, o puede jugar M y P, o puede jugar M y Q. ¿Están de acuerdo o no? O sea, juega L arriba, P abajo, pues digamos, esa es la primera estrategia, o juega L arriba, Q abajo, o juega M arriba, P abajo, o juega M arriba, Q abajo. Listo. Y entonces, si voy a escribir esto en forma normal, pues acá pongo al jugador 1, acá pongo al jugador 2, el jugador 1 puede elegir X, Y o Z, el jugador 2 puede elegir, como lo dijimos acá, LP, LQ, MP o MQ, y después vienen los pagos, entonces pues llenémoslos como uno a uno. Por ejemplo, si uno juega X y 2 juega LP, entonces pues al final lo que importa es que él jugó L, entonces se gana 2-2. Lo mismo con X, LQ. Él juega X, después le jugaron L, que es lo que importa, y Q, entonces gana 2-2. Después vienen los dos siguientes, entonces él juega X y le juegan MP o MQ, lo que importa es que le juegan M arriba, entonces gana 6-0. Vamos a la segunda fila. Si él juega Y le juegan L, que son los dos primeros casos, él gana 6-2. Si juega Y le juegan M, que sería o MP o MQ, entonces él gana 2-6. Y por último, si se va por el camino de Z, entonces cuando le eligen P, él gana 3-1 y cuando le eligen Q, gana 0-0. Entonces, noten que acá lo importante es, cuando yo elijo Z, cuando eligen P es la primera y la tercera columna, entonces ahí se gana 3-1. Y cuando eligen Q, se gana 0, que está acá. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok, listo. Entonces ahora un ejemplo más y creo que ya este es el último que tengo y ya después vamos a solucionar el juego. Entonces, siguiente ejemplo, entonces acá va. Supongamos que hay una firma, la firma A, que está decidiendo si entrar o no entrar a un mercado. ¿Listo? Entonces él puede entrar o no entrar. Si no entra, la firma B puede decidir si hacer publicidad o no hacer publicidad y pues los pagos son estos. Como la firma A no entra, gana 0. Si la firma B hace publicidad, pues vende más y gana 4. Y si no hace publicidad, pues gana 3.5. Ahora, si la firma entra, entonces la firma A hace publicidad o no. Y sin saber si la firma B eligió hacer publicidad o no, la firma A, que está acá, tiene que decidir si hacer publicidad o no. Y hay unos pagos asociados. Entonces, ustedes podrían interpretar esta parte de acá, como del final, como que si la firma A decidió entrar, y noten que la firma B sabe si la firma A entró o no. ¿Por qué? ¿Por qué sabe? Porque esto no está conectado o no, por un conjunto de información. O sea, son nodos aparte.
¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, si la firma B observa que la firma A entra, entonces la firma A y la firma B simultáneamente eligen si hacer publicidad o no. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces ahora pasemos esto a la forma normal. De nuevo, lo primero que queríamos hacer es ver cómo son las estrategias de la firma A. Entonces, igual que antes, la firma A, aquí en esta situación, ¿cuántos nodos de decisión o contingencias se enfrenta? ¿Quién dijo yo? Tiene 2, ¿no? 2, exactamente. Entonces, básicamente es el nodo de arriba y tiene que decir que también hay que hacer en el nodo de abajo a la izquierda, ¿no? O sea, sería este de acá, este conjunto de información. ¿Están de acuerdo o no? Ay, ay, Dios. No sé qué hacer. Ah. Voy a terminar con un poco de cosas por acá. Ok. Entonces, para todo el mundo es claro que hay dos nodos de información, ¿o no? Dos conjuntos de información o dos lugares donde tiene que tomar decisiones. Sí. Entonces ella puede elegir, digamos, entrar y hacer publicidad, o puede elegir entrar y no hacer publicidad, o puede elegir no entrar, que dijimos que era de, y hacer publicidad, o puede elegir no entrar y no hacer publicidad. Y esto se parece un poco al juego que hemos visto antes, como del chocolate, en el sentido que si la firma no entra, igual tenemos que decir qué hubiera hecho si hubiera entrado. Porque no piénselo como una amenaza. Es como si la firma A amenaza con hacer publicidad si entra, eso va a afectar qué hace la firma B y eso a su vez va a afectar si la firma A decide entrar o no. ¿Tiene sentido eso? Sí, Listo. ¿Y la firma B, cómo son sus estrategias? ¿Cuántos nodos de decisión tiene la firma B? Tiene 2. 2 también. Entonces, básicamente, acá es que hace a la izquierda y aquí es que hace a la derecha. Entonces, pues esto sería publicidad y publicidad prima, es una opción. O puede hacer no publicidad y publicidad prima. O puede hacer eh, no publicidad y publicidad prima. O, no, ya lo puse, ¿no? Sí, aquí ya. Puede hacer publicidad y no publicidad prima. O puede hacer no publicidad y no publicidad prima. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. sí, bro. Ok. Entonces ahora, pues los pagos. Entonces de nuevo es como bueno tener ambos acá, como uno sobre el otro. Entonces, por ejemplo, veamos cómo voy a elegir unos aleatoriamente y el resto pues se llena parecido, ¿no? Entonces voy a elegir así, no sé, este y este. ¿Listo? Y este de acá. Entonces, por ejemplo, este de acá, el primero, arriba a la izquierda, pues sería la firma 1, la firma A entra y después la firma B decide hacer publicidad
y la firma A también hace publicidad, entonces se gana 3-3. O sea, este corresponde obviamente con este, ¿no? Ahora vamos al de acá abajo. Entonces ahí la firma A no entra y la firma B decide no hacer publicidad prima. O sea, eso es lo que estamos en el camino de la derecha. Entonces el pago es 0,3.5. O sea, este de acá corresponde con este. ¿Están de acuerdo? Sí. Después, digamos, el 5,5, entonces sería la firma A entra, después la firma B decide no hacer publicidad y la firma A decide no hacer publicidad. Entonces este 5,5 corresponde con este. Va a ser el 6,1 en vez de este de acá. Entonces, por último, es entra la firma A, la firma B decide no hacer publicidad y la firma A decide hacer publicidad. Entonces, este 6,1 corresponde con este. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo. Muy bien. Entonces ahora ya básicamente sabemos, tenemos todo lo básico. Tenemos los supuestos, tenemos cómo representar los juegos. Entonces lo que queremos saber ahora, pues digamos es el objeto de estudio, es cómo se comporta la gente en situaciones estratégicas. Ahora, esto va a ser relativamente bien difícil de hacer. Y entonces vamos a hacer algo, vamos de nuevo como a copiarnos un poco de... Esta palabra no debería estar acá. Vamos a copiarnos un poco lo que hacemos en equilibrio general. Si ustedes se dan cuenta en equilibrio general, lo que decimos es, un equilibrio es cuando hay unos precios y una, digamos, una oferta y demanda, lo que sea, a los cuales los mercados se vacían. Pero nunca dijimos cómo se llegaba a esos precios. Lo que tienen esos precios de especial es que son de equilibrio, entre comillas, y de nuevo lo que quiere decir equilibrio es que nadie tiene incentivos a moverse o no. Porque las condiciones del equilibrio es que todo el mundo está maximizando su utilidad y que los mercados se vacían. Entonces, como todo el mundo está maximizando su utilidad, pues digamos, a ese nivel de precios, ya nadie tiene incentivos a demandar o a ofertar una cantidad diferente de la que dijimos o no. ¿Están de Sí. acuerdo? Entonces, acá vamos a tratar de hacer algo parecido. Vamos a buscar, el concepto de equilibrio es un concepto de estabilidad. Entonces, vamos a tratar de ver qué, digamos, conjunto de estrategias hacen que nadie tenga incentivos a moverse de donde está. O sea, como quien dice, todo el mundo está maximizando sujeto a lo que hacen los demás. O sea, digamos, en equilibrio general decíamos, todo el mundo está maximizando sujeto al nivel de precios y después veíamos qué nivel de precios hacía que la demanda fuera igual a la oferta. Aquí lo que vamos a decir es, vamos a ver qué conjunto de estrategias son tales que todo el mundo maximiza sujeto a los demás, a lo que los demás están haciendo. Y si todo el mundo está maximizando, pues va a ser una situación estable, entre comillas, y nadie va a tener incentivos a desviarse de esa situación. ¿Tiene sentido eso? ¿No? Sí. Listo. Entonces, digamos, el primer tipo de juegos que vamos a ver es lo que se conoce como juegos estáticos de información completa. Entonces, vamos a disectar un poco qué quiere decir eso. Lo voy a poner acá. Entonces, básicamente, que sea estático, lo que quiere decir es que todos los jugadores mueven simultáneamente. Es lo que quiere decir que sea estático. Entonces, pues un poco como lo quiere decir la palabra dinámico, como en el juego secuencial, digamos, de pares y nones, es alguien va primero y después va alguien más, como hay una dinámica. El juego estático es más bien como piedra, papel o tijera, donde todo el mundo al mismo tiempo muestra qué hacer, o pues pares y nones simultáneo o algo por el estilo, ¿listo? Entonces, esto es equivalente, es lo que hemos discutido antes, a un juego secuencial
pero donde así una persona ha jugado antes que yo, o que mí, yo no sé qué hicieron antes. Entonces, como de nuevo, como pares y nones, si Ana primero sacó uno o dos dedos, pero Bart no ve que sacó, es equivalente a como si jugaran secuencialmente. Eso es para que lo tengan como en cuenta. Aparte de eso, vamos a la segunda parte de la definición. Vamos solamente a trabajar con juegos de información completa. Es decir, todo el mundo sabe cuál es la función objetivo de sus oponentes. ¿Listo? O sea, todo el mundo sabe que está maximizando todo el mundo. Y esto, pues obviamente, nos va a facilitar la vida bastante. En realidad, en esta clase no vamos a dar juegos de información incompleta, que es cuando uno no sabe que maximizan los demás. Que es una extensión supremamente interesante, pero digamos requiere más de probabilidad. Entonces, como para no estar hablando mucho de integrales de probabilidad y valores esperados y demás, nos vamos a concentrar en juegos de información completa. Pero esto le da a uno una intuición bien amplia de lo que sucede en muchos juegos. ¿Listo? Entonces, listo. Ya que estamos en esto, obviamente son sesiones bien restrictivas y demás, pero pues nos va a dar pues nos va a servir mucho como caballito de batalla para estudiar los primeros juegos. Entonces, el primer concepto que vamos a dar de solución es el de dominancia. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, intuitivamente, si una estrategia, llamemos la estrategia SI, siempre me da más utilidad que la estrategia SI', sin importar lo que hagan otros individuos, yo nunca debería jugar la estrategia SI', ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Es como quien dice, si a mí yéndome a la derecha siempre me va mejor, sin importar si los demás van a la derecha o a la izquierda, pues no sé, lo que hagan, pues entonces yo, ¿por qué no? Yo nunca me iría a la izquierda, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Eso debería ser una vaina relativamente intuitiva. Listo. Entonces, matemáticamente lo que quiere decir eso, obviamente toca meterle un poquito de matemática a esto, es que vamos a decir, SI, o sea, la estrategia SI, va a dominar estrictamente a SI'. ¿Listo? En palabras, si sin importar lo que hagan los demás, SI me da mayor pago que SI'. O sea, matemáticamente, SI domina estrictamente a SI', si para todas las estrategias de los demás, recuerden que cuando decíamos menos I, nos referíamos a los demás. Entonces aquí lo que decimos es, para toda estrategia de los demás, en el conjunto de estrategias de los demás, que es LS mayúscula, menos I, la utilidad de jugar SI es mayor que la utilidad de jugar SI'. Y entonces recuerden que acá mi utilidad depende de lo que yo hago y lo que hacen los demás. Entonces por eso es que dice, a ti te da más utilidad SI que SI' para todos los S menos I. O sea, sin importar lo que hagan los demás. ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Listo. Simplemente es como una definición formal de algo que debe ser intuitivo. Listo. Entonces ahora, hay digamos, una definición acompañada de esto que dice que la estrategia SI es estrictamente dominante si domina todas las demás estrategias de SI, o sea, del jugador. O sea, básicamente, acá estábamos comparando dos estrategias, SI y SI', y decíamos SI domina SI'. Y vamos a decir que SI es estrictamente dominante si domina a todas las demás. O sea, básicamente, si esta estrategia es la que me da más utilidad de todas las posibles opciones que hay alrededor mío, sin importar lo que hagan los demás. ¿Listo? Entonces, esta es comparando dos cosas, SI y SI', y esta es comparando a SI con todas las demás estrategias que yo tenga disponibles. ¿Tiene sentido eso? ¿Hasta ahí? ¿O no? Sí, prof. Listo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es básicamente utilizar el concepto de racionalidad. Entonces, de nuevo, como ya hemos dicho,
Si SI domina a SI', entonces el jugador I nunca va a jugar SI', ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Intuitivamente. Y entonces aquí viene la parte de racionalidad y de información común. Entonces digamos que los demás jugadores van a saber que el jugador I tampoco, digamos, dicen, no, pues este jugador es racional, yo veo que él tiene la estrategia SI, siempre le da más utilidad que la estrategia SI', entonces él nunca va a jugar eso, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como dos niveles de raciocinio. El jugador I nunca va a jugar SI', porque es racional, y los demás jugadores, como saben que él es racional, saben que él nunca va a jugar eso, ¿o no? Sí, exacto. Entonces todo el mundo, o sea, el jugador I y los demás jugadores, básicamente pueden decir, olvidémonos de SI' porque ya sabemos que eso no se va a jugar, ¿o no? Entonces, la podemos eliminar del juego. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? ¿Equipo? Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tengo una versión del dilema de los prisioneros, simplemente es con pagos diferentes, pero digamos tenemos al jugador 1 que puede cooperar o no cooperar. Si coopera, ambos ganan 5. Si no coopera, él gana 10, el otro gana 0. Y si ninguno coopera, ganan 2. Es una versión del dilema de los prisioneros. Entonces, en este juego, pregunta para ustedes, ¿hay alguna estrategia para el jugador 1 que domine a otra? Sí, ¿Cuál? no cooperar. De acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo que no cooperar domina cooperar para el jugador 1. Sí. Sí. O sea, solamente para decirlo en palabras, sin importar que haga el jugador 2, no cooperar siempre me da más utilidad, ¿o no? Porque digamos, si yo juego no cooperar y él jugó, o sea, si él jugó cooperar, yo puedo ganar 5 con cooperar o 10 con no cooperar, pues me conviene más no cooperar. Y si él jugó no cooperar, yo puedo ganar 0 o 2, me conviene más 2. Entonces, digamos, sin importar qué haga la otra persona, me conviene más no cooperar o no. ¿Están de acuerdo? Sí, exacto. Entonces, como el jugador 1 racional, él nunca va a jugar eso. Y como el jugador 2 sabe que el jugador 1 racional, él sabe que el jugador 1 tampoco va a jugar eso nunca, ¿o no? Entonces, en cierta medida, unos jugadores racionales sabrían que ahora se enfrentan a este juego. Y es 0 y 2-2. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Y entonces acá otra pregunta. Ahora, para el jugador 2, ¿hay alguna estrategia que domine a otra? La de no cooperar también. Exacto. Entonces, no cooperar le da más utilidad que cooperar. La podemos cancelar. Y entonces, en cierta medida, al juego, de nuevo, porque el jugador 1 sabe que el jugador 2 es racional, entonces no va a jugar cooperar. Entonces, todo el mundo la cancela y al final terminamos con una situación en la que cada uno tiene una sola opción que es no cooperar. ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Entonces acá lo que tengo en palabras, básicamente NC domina a C para ambos individuos, entonces yo puedo cancelar C en ambos y acabo en esta situación donde ambos juegan NC. Listo. Entonces ahora, noten una cosa, este es el juego. ¿Cuáles son los óptimos de Pareto de este juego? A ver si yo les pidiera, encuentren cuáles son los óptimos de Pareto de este juego, ustedes cómo harían. Serían todos menos el 2-2, ¿no?
Ah, no. Sí, sí, sí. No, está bien. Sí, sí. Los óptimos de Pareto serían estos, que tienen unos pagos asociados, ¿no? Que son 5, 5. Este sería 0, 10. Y este sería 10, 0, ¿no? Ojo, noten que yo dije que los óptimos de Pareto, y esto es bien importante, son las estrategias que tienen unos pagos asociados, ¿no? Así como uno dice que el equilibrio, cuando está hablando de equilibrio general, son los consumos de los agentes, o sea, las canastas que consumen al final, los X, la asignación de recursos, y esas canastas tienen unas utilidades asociadas. Pero el equilibrio son las canastas, entonces acá el equilibrio son las estrategias. Y los óptimos de Pareto son las estrategias. Entonces, lo que dijimos es que el resultado del juego, por dominación, el resultado es que se va a jugar en SNC. Y esto tiene unos pagos que son 2-2. ¿Listo? Entonces el resultado es en SNC y tiene unos pagos asociados que son 2-2. Los óptimos de Pareto, como alguien ya lo dijo, son todos menos NSNC, o sea, menos los pagos 2-2. ¿Por qué? Porque 2-2 lo podemos Pareto dominar con 5-5, ¿o no? Sí. Pero los demás pagos ya no se pueden Pareto dominar, por ende son óptimos de Pareto. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, noten que básicamente aquí pasó algo muy curioso. Dejamos que los agentes, cada uno maximizara su utilidad por su cuenta. Y llegamos a un resultado que es NCNC, que es el único no óptimo de Pareto del juego. Entonces acá uno se preguntaría si es que el primer teorema del bienestar está mal. Porque lo que decía el primer teorema del bienestar es, deja que la gente maximice utilidad por su cuenta, que el resultado al que van a llegar es un óptimo de Pareto. Y lo que estamos viendo acá en un ejemplo es que si deseamos que la gente haga eso, el resultado al que van a llegar no es un óptimo de Pareto, ¿o no? Sí, exacto. Entonces solamente viene la pregunta de, ¿qué está pasando acá? ¿Es que el primer teorema del bienestar está mal? Hay un error en el primer teorema del bienestar, ¿qué pasa? Es que según yo, en el primer teorema del bienestar, asumíamos que no nos importaban las asignaciones o sea, que como que a mí no me importaba cuánto consumía Juanito y a Juanito no le Exactamente. importaba, ¿no? Entonces, Es como que eso, no importa. tal cual. Entonces, si ustedes van a ir revisando las notas de clase, en el enunciado en sí del primer teorema del bienestar decía que las funciones de utilidad fueran monótonas y ya, básicamente, o algo por el estilo, no sé. Pero yo les había hablado al principio, muy al principio de la clase, que había unos supuestos implícitos en toda la parte de equilibrio general, y uno de esos era exactamente el supuesto de que a mí no me importa lo que consuman los demás, o lo que hagan los demás, básicamente. Aquí, esa es una situación que lo que hacen los demás afecta mi utilidad directamente. Entonces, no es que el primer teorema del bienestar esté mal. La palabra teorema debería darles una pista de que, pues, es un teorema. Matemáticamente está bien bajo unos supuestos. Pero si los supuestos no se cumplen, pues no se tiene que cumplir el teorema. Entonces, por ejemplo, acá, si a mí me importa lo que hacen los demás para mi utilidad, eso va a afectar, digamos, las consecuencias del teorema. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Bueno, entonces, dejemos acá hasta acá hasta hoy y la próxima semana pues seguimos. La próxima semana no, el jueves seguimos. Perfecto, gracias, prof. Bye, profe, gracias.